Muy buenos días, familiares, amigos y hermanos de Facebook. En este día vamos a estar trayendo un tema basado en la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Quién es el fundador de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Y todo lo relacionado con la iglesia. Y para comenzar, vamos a la primera mención, que la podemos encontrar en Mateo capítulo 16, versículo 18 del Evangelio según San Mateo. Mateo capítulo 16, versículo 18. Y leemos ahí donde Jesucristo le dice a Pedro, hablando con Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las Hades del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, para poder entender y dejar sin duda alguna quién es la roca, vamos entonces al libro de Deuteronomio, capítulo 32, y versículos 3 y 4. Deuteronomio 32, versículos 3 y 4. Y dice ahí la palabra de Dios: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeceré a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta. Aquí vemos, Él es la roca. Aquí de quién está hablando que es la roca? ¿Que es Pedro o es Dios? Vamos a continuar en Deuteronomio también, capítulo 32, el mismo capítulo y el versículo 18, nuevamente: de la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. Realmente afirmando que la roca es Dios. Y ahora, para aquellos que piensan que Jesucristo también no es parte de la deidad de Dios como hijo, vamos ahora a 1 Corintios capítulo 10 y versículo 4 de 1 Corintios. Vamos allá. Bien rapidito. 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Y dice la palabra: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, ¿quién era la roca? Era Cristo. Y en el Antiguo Testamento, ¿quién era la roca? Era Dios. No hay diferencia. La misma roca. Entonces, pero para que no quedes todavía ningún tipo de duda, vamos ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 23. Mateo 16, versículo 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: ¿quién se volvió? Jesucristo. Dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces, ¿cómo es posible que puedan creer algunos que Pedro es el fundador de la iglesia, o que es la roca en la cual iba a tener las llaves de la iglesia, como sea hasta el día de hoy? Específicamente la iglesia católica piensa que Pedro fue el primer papa, cosa que es una cosa, no puede ser Pedro la roca,
cuando Dios le está llamando aquí Satanás. Y vamos nuevamente, y eso también lo encuentra aquí en el pasaje, en Marcos capítulo 8, versículo 33, nuevamente Marcos 8, 33. Nuevamente el Señor le dice ahí a Pedro. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de mí, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Así que aquí vemos dos pasajes bíblicos que está llamando Jesucristo a Pedro Satanás. Entonces, vamos ahora también ahí el Evangelio, Mateo capítulo 26, versículo 75 de Mateo. Y esto lo vamos a encontrar en los 4 evangelios. Esto que vamos a leer ahora, yo le voy a leer solamente un pasaje. Luego ustedes continúan leyendo el resto de los pasajes si quieren tener más información sobre y adquirir más datos. Pero dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Y saliendo fue y lloró amargamente. Así que cuando el gallo cantó, Pedro se acordó que las palabras de Jesucristo, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Ahora, esa misma pasaje, lo puede encontrar aquí. Yo lo marqué aquí para ir más rápido, ¿no? Hice una notica aquí, donde lo puede encontrar en Marcos capítulo 14, versículo 72, en el Evangelio según San Lucas capítulo 22, versículo 61, y también en Juan 18, 27. Entonces, como consecuencia podemos ver que Pedro no es ni un pedacito de esa piedra, que es la roca, que es Cristo, que es Dios. Ahora, vamos ahora a Hechos 20, 28. Vamos a ver la primera mención de la iglesia con un nombre. Escuche bien, con un nombre, porque la primera mención de la palabra iglesia ya la hemos leído en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, donde aparece por primera vez la iglesia, donde el Señor dijo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora es importante que, antes de seguir adelante, pues también hay algo importante ahí que dice: y las aves del infierno no prevalecerán contra ella. Es decir, que la iglesia iba a ser azotada, iba a ser perseguida, iba a tratar de ser destruida. Pero esto nunca iba a ser posible, porque no iba a prevalecer contra la iglesia del Señor Jesucristo. Así que aquellos que piensen que somos la última Coca-Cola en el desierto y que vamos a ser levantados sin ningún tipo de persecución, sin ningún tipo de sufrimiento, pues mi hermano, entonces usted está en una iglesia equivocada, no está en la iglesia del Señor. Después bueno, no voy a pasar por alto tampoco, pero para confirmar lo que le estoy diciendo, usted puede buscar ahí en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22. Porque si ya el Señor me puso esto en la mente, pues vamos a ir a la cita bíblica y después seguimos con el tema. Dice ahí, Hechos capítulo 14, versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario, escuche bien, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Era el apóstol Pablo, que él dijo que lo que él enseñó no lo recibió de hombres, sino directamente de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo fue el que le reveló todo los acontecimientos. En Filipenses 1:29, vamos a ir también en Filipenses 1:29. Filipenses 1:29.
Dice la palabra de Dios, porque a vosotros, escuchen bien, a vosotros, a usted y a mí, y a todo el que quiera ser parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que venimos buscando el favor del perdón, de la vida eterna, de la gracia. También para esto es usted y para mí, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, escuche bien, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Porque si usted solamente cree, déjame decirle que el diablo también cree. No hay diferencia. La diferencia está en que el siervo de Dios se somete, obedece a la palabra de Dios. Mientras que algunos creen, pero sigue haciendo de la suya sin importarles nada. Y vamos ahora a segunda de Timoteos. Segunda de Timoteos. Pero déjeme ver si no me equivoco, es 3:12, pero déjeme confirmarlo con la palabra. Efectivamente, segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán, ¿qué cosa? Persecución. Todos, repito, y anótelo bien, mételo en su mente, para cuando venga la tribulación o el problema, no diga, ay, no estaba preparado. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Cristo se lo dijo en uno de los primeros sermones cuando habló a los discípulos. Dijo, por causa de Él íbamos a ser perseguidos, encarcelados, íbamos a ser muertos. Y dice, desde entonces muchos ya no quisieron seguir a Jesús porque sabían lo que tenían que padecer. También en otra ocasión le digo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo tienen nido, pero el Hijo de Dios no tiene donde recostar su cabeza. Ah, no, porque es difícil. Mejor no sigo a Cristo, y muchos se apartaron. Y también el Señor exhortó muchas veces, el que quiera ganar su vida, la va a perder, pero el que la pierde por causa de mi nombre, este la hallará. Así que usted puede proteger su vida, andando con una pistola, con un pomo de spray de pimienta, poniendo guardias de seguridad en la congregación, lo que usted quiera hacer. Pero si usted está tratando de salvar su vida, de proteger su vida, al que tiene que tenerle temor es aquel que puede destruir el cuerpo y el espíritu. Porque el hombre solamente puede destruir esta carne, que al final, máximo 120 años es lo que va a durar. Pero el espíritu es el que vuelve a Dios. Y ese va a volver a Dios para vida eterna o para condenación eterna. Como también lo dice ahí en el libro ya desde Daniel. Está hablando en el libro de Daniel, donde dice que aquel día muchos seremos despertados. Uno para vergüenza y confusión y otros para vida eterna. Y hay muchas escrituras que hablan sobre este tema. Pero volviendo nuevamente a la iglesia. Vamos ahora ahí en Hechos 20:28. Hechos 20:28. Y ahí vemos Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mira por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su sangre. Repito, ahora aquí vemos la otra parte de la deidad.
el Espíritu Santo por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor. No es tu iglesia, no es tu congregación, no son tus maestros, no son tus músicos. Son instrumentos de Dios como usted y yo para apacentar, para guiar la iglesia a través de su palabra. Como dice Primera de Pedro 4:11, que nunca me canso de repetirlo. Cuando alguno habla o enseña, tiene que ser conforme a estas palabras, para que toda la gloria sea para Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí le estoy dejando la palabra. Usted puede confrontar la palabra. Ahora, 1 Corintios capítulo 10, versículo 32. Así que ahí vemos la primera mención, la iglesia del Señor. La iglesia del Señor. Ahora, 1 Corintios capítulo 10, versículo 32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Nuevamente, la iglesia es de Dios. No es de nosotros. Somos administradores de las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Por su gracia, por su misericordia. Ahora, Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. No son 4 paredes. La iglesia no es un edificio de concreto hecho por mano de hombre, porque de hecho Dios no habita en templos hoy hecho por la mano del hombre. Ahora Dios está morando en cada creyente. Como dice ahí en 1 Corintios 3, ¿no sabéis que soy templo de Dios? ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Y también lo puede encontrar en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿Eh? Somos templo. El templo no es las 4 paredes de un edificio frío. El templo son los creyentes. Dice aquí, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro. Así que nosotros somos el templo. Y la iglesia es un cuerpo. Y Cristo oró por la iglesia para que fuera una, como Dios y Él y el Espíritu Santo son uno. Pero eso está pasando. Eso no está sucediendo porque nos hemos alejado de la palabra de Dios. Hemos ignorado el consejo del rey Salomón, el hombre más sabio. Cuando digo, hijo mío, ahí en Eclesiastés capítulo 12, se lo voy a leer porque es mejor que sea la palabra de Dios quien le hable. Eclesiastés capítulo 12. Vamos a ir a Eclesiastés capítulo 12. Yo no sé por qué hay tantos doctores de la ley hoy día que ignoran esta escritura. No sé cómo es que le dan los títulos. Ahora, hijo mío, a más de esto, escuche esto, sea amonestado. Vaya al diccionario de la lengua española para que pueda entender y comprender qué cosa significa una amonestación. Ahora, hijo mío, a más de esto, repito, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos,
porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Por qué pasan por alto esta amonestación? ¿Por qué ignoran esto? Como si la palabra de Dios fuera una palabra adulterada, ¿verdad? Una palabra adulterada que no sirviera como aquí, pero mira lo que dice Pedro, primera de Pedro 2:2. Primera, desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Para que por ella crezcáis para salvación. ¿Por qué? Mira 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Para que por ella crezcáis para salvación. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, vuelvo a repetir, ¿útil para qué? Para enseñar, te enseña, si no conoces, te enseña, para redarguirte, para corregir los errores, para instruirte en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, que también la han quitado y solamente están citando Efesios 2, por gracia soy salvo. Sí, somos salvos por la gracia de Dios, porque no se puede comprar, pero fuimos creados por eso para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Así que continúe leyendo el versículo 9 y el versículo 10. Y si tiene tiempo, lea completo todo el capítulo. Porque también Santiago lo dice claramente. Si usted tiene fe y no tiene obra, su fe está muerta. Su fe está muerta. Y léase completo el libro de Santiago y ahí va a entender un poquitico más. Porque todo es así. Quieren cambiar la escritura, la quieren acomodar a su gusto. ¿Para qué? Para poder seguir sacando diezmo y ofrenda y que la gente no se le vaya de la congregación. Porque eso es lo que ha venido pasando después de la muerte de los apóstoles. El apóstol Pablo, por aquí, aquí tengo algunos datos que lo he puesto aparte en papel para adelantarlo un poco. Vamos a ir allá, vamos rapidito, vamos a ir allá ahora mismo. No se me pongan nerviosos, que enseguida vamos a encontrar la escritura. Bueno, eso pasa cuando uno hace tantos apuntes de la escritura. Pero, volviendo al tema. En segunda de Pedro, escuche bien, en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 22, ahí usted puede leerlo completo. Yo lo voy a leer los primeros 3 versículos, pero ahí hay mucha información que si le interesa conocer la verdad, le recomiendo que lea completo el capítulo. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y aquí es donde entra ahora, y muchos seguirán sus desoluciones, muchos, por causa de los cuales el camino de la verdad, que es Cristo la verdad, será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas,
sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y luego continúa, que si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, que son mayores en potencia que nosotros, también te va a perdonar a ti si continúa en esa vía de pecado. Bueno, vaya a Hebreos capítulo 10. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados. Y Pablo también está hablando sobre ese tema. Que estos hombres que con palabras fingidas están engañando los corazones de aquellos que verdaderamente habían huido de las contaminaciones, pero que ahora por la falsedad de estos maestros se han enredado. Pero finalmente termina el capítulo diciendo, le ha acontecido lo de la puerca lavada, vuelve nuevamente a rebuscarse en el lodo. Así que ya aquí Pedro nos está hablando de los falsos profetas. También y muchos seguirán sus disoluciones, ¿eh? Muchos seguirán, y aquí tengo una lista de algunas cosas que les voy a decir, pero antes vamos a ir a primera de Pedro 4:11, redondeando en este tema, ¿verdad? Puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, vosotros también, amados hermanos, pensamiento que quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Bueno, este no es primera de Pedro 4:1. Primera de Juan 4:1. Primera de Juan 4:1. Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Bueno, esto no es maravilla. Segunda de Corintios capítulo 11. Segunda de Corintios capítulo 11 y versículos 13 y 14. Segunda de Corintios capítulo 11. Y dice: versículos 13 y 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Claro, cada vez tiene que así como también dicen en el versículo 3, ahí en 2 Corintios capítulo 11, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Por qué son extraviados? Porque no tienen conocimiento de la palabra, porque no escudriñan la palabra, porque menosprecian el consejo de Salomón y se van a la librería a comprar y a llenarse de toda literatura de hombre. Por eso, como lo dice Isaías, ahí tiene el resultado, Isaías 5:13, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Mi pueblo perece porque no tiene conocimiento. Isaías 5:13 lo dice claramente. Isaías 5:13, Isaías 3:12, ahí también lo dice claramente. Vamos a ir a Isaías 3:12 primero. Miren lo que dice la palabra. Esto abunda hoy. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan, y tuercen el curso de tus caminos. Ahí está. Isaías 5:13, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Oseas 4:6, mi pueblo perece porque no tiene conocimiento. No tiene conocimiento de la palabra de Dios. Se ha llenado de toda literatura. Se ha llenado del invento del hombre. Y por esa razón que hay muchas denominaciones, porque dice la verdad que muchos, volviendo a Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, vamos nuevamente a
a recordar ahí, a leer los pasajes bíblicos. Y dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales ya en largo tiempo no se tarda su condenación. Ahora, ¿cuándo comenzó la gente a seguir a estos señores, no, en sus disoluciones? ¿Cuándo comenzó? Bueno, lo vemos después de la muerte del apóstol San Pedro. Salió uno e inventó que Pedro fue el primer papa. Y luego entonces nombraron a San Lino de Tuscany en el año 67 después de Cristo al 76, y estuvo ahí como papa, dirigiendo, gobernando todo lo que era el cristianismo. Luego en el 76 al 88 San Anacleto de Roma, del 88 al 97 San Clemente, del 97 al 105 San Avarito de Grecia, San Alejandro I de Roma, del 105 al 115 después de Cristo, San Sixto I de Roma, 115 al 125, San Telesforo de Grecia, de 125 al 136, San Ignacio de Grecia, del 136 al 140, y San Pío I Aquileia, en el año 140 al 155. Y ahí ha seguido la lista de papas hasta el día de hoy, que tenemos al argentino de papa. Tenemos al argentino de papa ahí. Y bueno, ahí no voy a seguir más comentarios sobre esto, pero seguimos adelante. Y en el año 321 después de Cristo, el emperador romano Constantino decretó que el día semanal de descanso y adoración sería el sábado bíblico, fuese cambiado por el domingo. Así que miren para eso. Hasta la escritura la cambiaron. Un hombre la acomodó, determinó que ese era el día que la iglesia debía adorar a Dios, y lo cambiaron para el domingo. ¿Por qué? Porque la iglesia ha seguido esto y se ha acomodado a que Cristo resucitó el primer día de la semana, y que el primer día de la semana se reunían los discípulos para partir el pan. Y entonces cogieron el domingo, pero están cogiendo un horario equivocado de reunión. Porque el domingo en la mañana no es día de iglesia, es día de trabajo. El pueblo de Israel trabajaba 6 días y descansaba un día. De viernes, 6 de la tarde puesta del sol, al sábado, 6 de la tarde puesta del sol. Ahí comenzaba el primer día de la semana, cuando se ponía el sol en el día sábado, hasta el domingo, día siguiente, que el sol se ponía nuevamente para ya dar comienzo al segundo día de la semana. Y eso lo podemos leer en Hechos capítulo 20, que muchos no lo entienden, ni lo van a entender. ¿Por qué? Porque solamente saben que el primer día de la semana es domingo. Lo que no saben cuándo comienza el primer día de la semana, a qué hora comienza el primer día de la semana. Y dice ahí el versículo, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, abrazándoles. Dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan, comió y largó hasta el alba, y así salió. Ahora,
Usted tiene que entender aquí varios detalles, porque la Biblia explica claramente. Primer día de la semana. Ya, primer día, sabemos que el primer día de la semana, el domingo, de acuerdo al calendario. Para partir el pan, Pablo les enseñaba viendo de salir al día siguiente, es decir, al amanecer del próximo día. Y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces, ¿a qué hora comenzó Pablo el primer día de la semana a predicar? Para que usted entienda esto, tiene que venir al Génesis, para que entienda que los días se cuentan de puesta del sol a puesta del sol y que comienza primero con la tarde, con la noche o con las tinieblas, 12 horas, 12 horas. Luego vienen las 12 horas de día, comenzando en el alba, ¿no? Hasta que el sol sale y se levanta y se vuelve a esconder. Entonces Pablo dice que había ahí muchas luces, había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y si había muchas lámparas, ¿para que usted enciende una luz? Si hay luz, ¿para que usted enciende una luz? La luz se enciende cuando hay oscuridad. Entonces el primer día de la semana, aquí, bíblicamente, era el sábado en la noche, cuando ya, para que no entienda amar, para cuando ya había terminado el día de reposo de la ley, que comienza el sábado con la puesta el viernes con la puesta del sol y termina el sábado con la puesta del sol para dar comienzo al primer día de la semana. Y Pablo se reunía, de acuerdo a esta escritura, estaban reunidos el sábado en la noche, repito, cuando ya había pasado el día de reposo de la ley. El día de reposo de la ley. Y largó el discurso hasta la medianoche, quiere decir que estuvo predicando hasta las 12 de la noche. Pero después del acontecimiento de este joven, después que cenaron, ya a las 12 de la noche, comieron y continuó predicando ahí hasta que amaneció, hasta el alba. Así que posiblemente ese día la predicación de Pablo haya sido por lo menos, si no fueron 12 horas, fueron 11, si no 10 o 9 horas. Por ahí, la Biblia no lo dice, pero si era el primer día de la semana y era en la tarde, tuvo que haber comenzado por ahí a predicar sobre ese horario. Entonces, vemos cómo hoy la iglesia ha cambiado todo eso y enseña lo contrario. El domingo era día de trabajo, el domingo cuando amanecía. Por eso Pablo cuando en la mañana, viendo de partir al día siguiente, continuó su día normal, a donde se dirigía. Ahora, ya vemos cómo Constantino cambió esto. Luego, vemos ahí, aquí tengo otra lista aquí. Otra listica que hice aquí. Luego vemos, en el 1517, Martín Lutero, que fue a estudiar a Roma, cuando empezó a estudiar la palabra de Dios y vio todas las barbaridades que el Vaticano hacía, que el Papa declaraba o dictaba, era contrario a todas las escrituras, porque estaban vendiendo inductos que perdonaba pecado pasado, presente y futuro, y también inductos que podían sacar familiares del purgatorio. Y él protestó contra esas cosas, hizo sus tesis, donde la salvación era gratis, y por ahí empezó y puso sus tesis, en la cual le costó la persecución. Porque todo el que predica la palabra, tal como está aquí, va a padecer persecución. Ya lo leímos anteriormente ya. Así que si usted no está padeciendo algún tipo de persecución, como dice la palabra de Dios, examinaos vosotros mismos si estamos en la palabra. Entonces vemos ahí que en el 1500 sale la iglesia luterana. Pero luego, unos años después, Henry VIII de Inglaterra, parece que había algunas cosas que no estaba de acuerdo con Martín Lutero y estableció la iglesia anglicana, para luego dar comienzo
a la iglesia de Calvino en el 1555, que tampoco estuvo de acuerdo con algunas cosas de lo que predicaba la iglesia anglicana. Luego en 1560, John Knox estableció la iglesia presbiteriana, porque parece que tampoco estuvo de acuerdo con ciertas enseñanzas. Luego en el 1789 vemos que sale la episcopal con Samuel Salisbury, allá por las colonias americanas por ese año. En el 1800, Phyllis de Maryland estableció la iglesia Bethel, no sé cómo se pronuncia esto en inglés, pero bueno, otro tipo de denominación. En el 1827, los discípulos de Cristo, Thomas y Alexander, allá por Kentucky. En el 1830, surgen entonces los mormones con otras nuevas enseñanzas, para dar luego pasos al Salvation Army en el 1865, que también trajo con Joseph Smith, que estableció los mormones. Bueno, ya se lo leímos en el 1865, William Booth, el Salvation Army, que vemos ahí, que andan con la campanita, especialmente en la época de que se celebra tradicionalmente celebra las Navidades, que tampoco está de acuerdo con los datos de la Biblia, pero bueno, seguimos para adelante. En el 1874, uno que muchos ya conocemos porque nos tocan cada rato a nuestra puerta, los testigos de Jehová, por Charles Taze Russell, 1874 surgen los testigos de Jehová con sus nuevas doctrinas, ¿verdad? Sabemos ya mucho lo que ellos creen. Y con todo mi respeto, creo que hasta el nombre lo tienen equivocado, porque Dios le dijo a los judíos, vosotros seréis mis testigos. Se lo digo a los judíos, y nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles. Pero como ellos, los judíos, no hicieron la obra que tenían que hacer, Dios ahora llamó a la iglesia, estableció su iglesia para que fuésemos testigos de Cristo. Entonces nosotros, los gentiles, somos testigos de Cristo. Somos testigos de Cristo. Así que hasta el nombre, con todo mi respeto y todo, lo tienen equivocado. Y por ahí para allá, cualquier cantidad de doctrina, como la doctrina también del Espíritu Santo, que no creen que es una persona, sino una potencia. Pero bueno, eso solamente si Dios los inquieta a escudriñar la Escritura, podrán entender y comprender que el Espíritu Santo también es parte de la deidad de Dios. Luego, en el 1879 sale la iglesia de ciencia. Eso fue por Mary Baker, una dama que estableció entonces la iglesia científica. Y pasé por alto, aquí en la fecha, en el 1609, que nacen por John Smith la iglesia bautista. La iglesia bautista, en la cual también vemos que han salido cualquier cantidad de ramas. Iglesias con tendencia calvino, iglesias con tendencia calvinista, iglesia central, iglesia del sur, iglesia del norte, iglesias independientes, y ninguna entre sí se llevan bien. En otras palabras, no están de acuerdo. Sin embargo, hemos olvidado, nuevamente repito, que Cristo oró por la unión de la iglesia, que es su cuerpo. No es una denominación ni un grupo independientes. No es un grupo independiente. Y esto lo hemos visto aquí. Ahora, en el 1900, y ahí también se desató cualquier tipo de rama. Movimiento Pentecostal por Charles Parham, de allá de Kansas. Ahí salió, bueno, la iglesia, las asambleas de Dios, la iglesia Nazareno, la iglesia reformada pentecostés, las iglesias conservativas, las iglesias liberales, y por ahí para allá, 1 millón de congregaciones. Luego en el 1917 de la misma iglesia pentecostal sale la iglesia cuadrangular, porque parece que no estaba de acuerdo con algunas enseñanzas también del movimiento pentecostal.
Luego tenemos en 1965 la iglesia Calvario Chapel por George Smith, también allá por California. Y Saddleback Church en 1982 por Rick Warren, también por California, en Orange County. El famoso escritor del libro 40 días con propósito, que muchos pastores, para vergüenza lo digo, ¿verdad?, vinieron a tener un propósito después de haber leído el libro de un hombre que se ha visto que, bueno, para qué hacer más comentarios, pero es una vergüenza que después de 20 años pastoreando encuentra a través de un libro el propósito de Dios. Así que mientras estudió la Biblia no encontró el propósito de Dios para él. Tuvo que salir un hombre pecador también y hacer un libro para que pudiera encontrar el propósito. Y ahí vemos cómo surgen las denominaciones. Pero ¿quién está detrás de todo esto? Bueno, el diablo es el único que puede estar detrás de esto, porque el diablo vino para dividir. ¿Y qué es lo que ha hecho estas congregaciones? Dividir. No se llevan entre sí. Todas reclaman que tienen la verdad. Pero la única verdad es Jesucristo. Juan 14:6. Jesucristo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. No es a través de una denominación, no es a través de un pastor. En 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y mismo un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo, dado a los hombres, quien podemos ser salvos solamente en Jesucristo. Es la única. ¿Y dónde podemos conocer a ese Cristo? Bueno, Juan 5:39, el mismo Cristo dijo, escudriñad las Escrituras, si a vosotros parece que queréis tener la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Los libros, ¿de quién dan testimonio? Del hombre, del testimonio de su creencia, de su religión, de lo que ellos piensan, de lo que ellos creen. Por eso hay tantas iglesias, tantas denominaciones. Iglesias no hay tantas, perdón que diga tantas iglesias, solamente hay una iglesia, la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Dios, ¿no? Hay muchas denominaciones, pero el que está detrás, el diablo está detrás de todo eso, porque es lo que ha venido a hacer, para dividir. Y el mismo Cristo dijo que una casa o un reino dividido no puede prevalecer, y ninguna de estas dominaciones al final va a prevalecer, porque ahí está el juicio contra ellos, ahí está el juicio contra sus pastores, sus enamorados, aquellos que siguen la doctrina del pastor y no lo vayan a confrontar, no prueban los espíritus. Si él está predicando la palabra de Dios, si está predicando la palabra de Dios, usted tiene que confrontar. Por eso, creo que fue a los tesalonicenses, donde se le llamó, dice que estos eran más nobles que el resto de los creyentes. ¿Por qué eran más nobles? Porque escudriñaban cada día en las Escrituras, a ver si lo que Pablo le decía estaba aquí. ¿Usted está haciendo eso? Yo creo que no. Usted se va con el mensaje y ya el domingo siguiente se le olvidó de lo que habló el pastor, porque ni siquiera llevan lápiz ni papel para anotar la escritura y confrontar y comprobar si está de acuerdo esta escritura. Por eso es que el pueblo está pereciendo por falta de sabiduría. Y el Señor lo dice, va a traer juicio sobre sus pastores y sobre sus enamorados. Eso está hablando de la congregación. Y si usted quiere saber qué dice los profetas, yo le voy a citar uno solo. Pero si usted quiere indagar, solamente tiene que indagar en el resto de los profetas, Ezequiel, Jeremías y el resto de los profetas, que nos advierte. Isaías 56:11. Y esto no le va a gustar a los pastores, porque por eso me han dicho que tengo raíz de amargura en contra de ellos, porque yo cito las Escrituras. Y esos perros comilones son insaciables.
Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen su propio camino. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno va por su lado. Esta lista aquí que le hemos leído